Hola a todos, familia chismosa, y bienvenidos una vez a su Rinku Superíndice 3N favorito para las noticias jugosas del Spectrum culo. Aquí estamos listos y equipados con los datos calientes y las teorías intrigantes que el mundo del entretenimiento tiene para ofrecer. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado revoloteando en nuestras mentes y corazones, una saga que continúa capturando la imaginación superíndice 3N de miles alrededor del mundo, la Relatio Superíndice 3N, o la potencial Relatio Superíndice 3N, entre Kanyaman y Demet Özdemir. Lo adivinaron correctamente, estamos aquí para diseccionar y analizar a fondo ese baile secreto que, según los informes, ha sacudido los cimientos del Internet. Pero ¿qué copyright tan secreto es realmente? ¿Existe evidencia tangible de este baile, o es simplemente un producto de la ferviente imaginación superíndice 3N de los fans? Y lo que es importante, ¿qué copyright implicaciones tiene todo esto para aquellos que aún guardan la esperanza de verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella? Asuke a como superíndice 3 con una taza de café copyright turco, o su bebida favorita, y rense para un viaje lleno de información superíndice 3N, análisis perspicaces y por supuesto, una buena dosis de especulación superíndice 3N informada. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de chismes, quiero extender una cordial invitación superíndice 3N a aquellos que son nuevos en nuestro canal, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Queremos asegurarnos de que sean los primeros en enterarse de todas las actualizaciones y exclusivas que les traemos diariamente. Y para aquellos que ya son miembros de nuestra creciente familia, ya saben el ejercicio. Denle un me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos chismosos y no se olviden de dejarnos sus valiosas opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. Nos encanta escuchar sus pensamientos y perspectivas sobre los temas que abordamos. El título de este vídeo, lo admito sin rodeos, es un poco clickbait. Pero la verdad es que la situación superíndice 3N lo amerita. La mera mención superíndice 3N de un baile secreto entre Kan y Demet ha desatado un frenesí en las redes sociales, reavivando esa llama de esperanza en los corazones de innumerables fans en todo el mundo. ¿De du superíndice 3 de surgió superíndice 3 todo esto? Bueno, la narrativa es intrincada y llena de matices, pero me esforzaré copyright por presentarles la versión superíndice 3N clara y objetiva posible. Como recordatorio para aquellos que necesitan refrescar su memoria, Kanyaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosa serie turca Erken Zikuay, conocida en muchos países de habla hispana como Pug Haro Show más menos Ador. La química innegable entre ellos en pantalla era, sencillamente, electrizante. Sus personajes, Kandibit y Sanemaiden, nos cautivaron con su historia de amor apasionada, llena de humor y momentos inolvidables que nos hacen suspirar. Y como suele suceder en estos casos, la línea divisoria entre la ficción superíndice 3N y la realidad comenzó superíndice 3 a desdibujarse para muchos de nosotros. Los fans en su gran mayoría estaban convencidos de que Kan y Demet compartían algo que una simple relación superíndice 3N profesional. A lo largo de la emisión superíndice 3N de la serie, surgieron rumores persistentes, fotografías comprometedoras, miradas superíndice 3 cómplices y silencios elocuentes que alimentaron la especulación superíndice 3N. Todo parece indicar que en efecto existió una conexión superíndice 3N profunda entre ellos, algo que trascendió a la amistad. Sin embargo, nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Ni Kan ni Demet se pronunciaron abiertamente sobre el tema. Y con el tiempo cada uno tomó superíndice 3 caminos separados. Kan se aventuró superíndice 3 en Italia, donde continuó superíndice 3 desarrollando su carrera actoral, mientras que Demet se centró superíndice 3 en sus propios proyectos profesionales y personales en Turquía. Pero el fantasma de Kandem, como Kariu más menos osamente los llaman sus admiradores, nunca se desvaneció superíndice 3. Y de vez en cuando resurge con una fuerza renovada, alimentando la nostalgia y la esperanza de los fans. Ahora, ¿CU superíndice 3 encaja este supuesto baile secreto en todo esto? Aquí es donde la trama se complica aún. Hace algunas semanas, vídeos de dudosa procedencia comenzaron a circular en las redes sociales, mostrando lo que parecían ser Kan y Demet bailando en una fiesta privada. Las imágenes lamentablemente eran borrosas y de baja resolución superíndice 3N, pero algunos afirmaban que se podían distinguir sus rostros.
La noticia se propagó superíndice 3 como un reguero de pu superíndice 3 lbora, encendiendo las redes sociales y desatando una ola de emoción superíndice 3n entre los fans. Candem ha regresado, se convirtió superíndice 3 en el grito de guerra en Twitter, Instagram y TikTok. Sin embargo, es imperativo que abordemos esta situación superíndice 3n con cautela y escepticismo. Analicemos los hechos de manera objetiva y racional. En primer lugar, la calidad de los vídeos es extremadamente deficiente, lo que dificulta la confirmación superíndice 3n definitiva de que se trata realmente de Kanye de Met. Podrán ser dobles, podrá ser un montaje elaborado, o podrá ser cualquier otra cosa. En segundo lugar, no hay información superíndice 3n precisa sobre do y du superíndice 3 se grabaron estos vídeos. Podrán ser de hace aún más menos os, incluso de la con diéresis copyright poca dorada de Erkenci Kwai. En tercer lugar, y esto es crucial, ninguna fuente confiable ha verificado la autenticidad de los vídeos. Todo se basa en especulaciones infundadas y en la esperanza inquebrantable de los fans. Dicho esto, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que los vídeos sean genuinos. Kanye de Met, a pesar de haber tomado caminos separados, han mantenido una relación superíndice 3n amistosa a lo largo de los aún más menos os. Es plausible que se hayan encontrado en alguna fiesta o evento social y hayan compartido un baile. No será el fin del mundo, ¿verdad? Pero lo que realmente importa a QU es el impacto significativo que este rumor ha tenido en las redes sociales. El simple hecho de que se haya filtrado un supuesto vídeo de Kanye de Met bailando juntos ha generado una oleada de entusiasmo y esperanza entre sus seguidores. Esto demuestra el inmenso poder que poseen estos dos actores y la pasión superíndice 3n desbordante que despiertan en el público. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión superíndice 3n importante. A veces como fans nos dejamos llevar por nuestras emociones y fantasías, aferrándonos a la idea de que nuestros actores favoritos están predestinados a estar juntos, incluso cuando la realidad nos indica lo contrario. Y no hay nada inherentemente malo en show más menos are imaginar historias de amor dignas de un cuento de hadas. Sin embargo, también copyright N es fundamental mantener una perspectiva realista y respetar las decisiones de los DMUS. Kanye y Met son dos individuos adultos que tienen el derecho fundamental de vivir sus vidas como mejor les parezca. Si deciden estar juntos, será maravilloso. Si no, también copyright N es tu bien. Lo esencial es que encuentren la felicidad y la satisfacción superíndice 3n en sus propias vidas. Y nosotros como fans debemos apoyar sus decisiones, incluso si no son las que esperábamos. Volviendo al tema del baile secreto, mi opinión superíndice 3n personal es que hasta que no surjan pruebas irrefutables de que los vídeos son autocopyrighticos, debemos abordarlos con precaución superíndice 3n y escepticismo. No podemos basar nuestras esperanzas en rumores infundados y especulaciones sin fundamento. Pero tampoco podemos negar que la idea de ver a Kanye y de Met juntos de nuevo es sumamente atractiva y tentadora. Lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, apoyando sus proyectos individuales y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci Kwai. Esa serie siempre ocupará un lugar especial en nuestros corazones, recordándonos la belleza del amor y la alegría que puede traer a nuestras vidas. Y que copyright N sabe tal vez al buen edúa, Kanye y de Met nos sorprendan gratamente con una nueva colaboración superíndice 3n que nos deje sin aliento. O tal vez no. Lo importante es mantener la mente abierta y disfrutar del presente, saboreando cada momento sin aferrarnos demasiado a las expectativas. Entonces, CUL es mi veredicto sobre el baile secreto. En mi opinión superíndice 3n, es una ilusión superíndice 3n que una realidad tangible. Pero es una ilusión superíndice 3n poderosa que nos recuerda el potencial del amor y la pasión superíndice 3n que pueden emanar de dos personas en la pantalla, capturando la imaginación superíndice 3n de millones. Es una ilusión superíndice 3n que nos permite más menos con un final feliz digno de un cuento de hadas. Y al fin y al cabo, copyright N no necesita un poco de ilusión superíndice 3n en su vida. Y hablando de ilusiones, me gustaría compartir con ustedes una breve copyright anécdota personal. Recuerdo vívidamente la primera vez que vi Erkenci Kwai. Me siento cautivado desde el primer capítulo. Me enamoro copyright perdidamente de la historia de Kanye Sanem, de su cómica innegable y de su sentido del humor contagioso.
Y al igual que muchos de ustedes, también copyright N creo que Can y Demet compartúan algo mu, ese que una simple amistad. Pasaba horas buscando noticias, fotos y vídeos que mi teorua, convencido de que había algo mu, ese ayu, de lo que veíamos en la pantalla. Pero con el tiempo aprendo a separar la ficción superíndice 3n de la realidad, a disfrutar de su trabajo sin obsesionarme con su vida personal y a respetar sus decisiones individuales. Y eso es lo que los invito a hacer a ustedes también copyright N disfruten de Erkenci Kwai, revivan los momentos múgicos y conmovedores, pero eviten dejarse llevar por las fantasías y las expectativas poco realistas. Apoyen a Can y Demet en sus proyectos individuales y respeten su privacidad y sus decisiones personales. Y si algún edúa deciden estar juntos, pues serú motivo de gran alegría y celebración superíndice 3n para todos. Pero si no, también copyright N es tu bien. Lo fundamental es que encuentren la felicidad y la satisfacción superíndice 3n en sus propias vidas. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. Compartan sus pensamientos en la sección superíndice 3n de comentarios. ¿Creen que el baile secreto es real? ¿Piensan que Can y Demet volveru N a estar juntos en el futuro? Estoy ansioso por leer sus perspectivas. En resumen, hemos analizado a fondo el revuelo causado por un supuesto baile secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los orígenes de la pasión superíndice 3n de los fans, la falta de pruebas contundentes y la importancia de mantener una perspectiva realista y objetiva. Hemos reflexionado sobre el poder de la ilusión superíndice 3n y la necesidad de respetar las decisiones de nuestros actores favoritos. Permitiu copyright doles vivir sus vidas en sus propios tu copyright minos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que este es su canal y que siempre estaremos aquí para brindarles las últimas noticias y chismes del Spectrum Culo, con una pizca de análisis perspicaz y un toque de humor. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. CU Copyright denme Q Copyright les pareció superíndice 3 el vídeo, Q Copyright opinan del baile secreto, y Q Copyright otros temas les gustará que tratu ramos en el futuro. Sus opiniones son invaluables para nosotros. Y por último pero no menos importante, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras Superíndice 3 y más actualizaciones. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante para todos.